Un proverbio árabe dice: puro sol sin lluvia hace un desierto, ¿verdad? Puro sol sin lluvia hace un desierto. Para formar a una persona madura se necesitan tiempos buenos y malos. Y nosotros creemos que siempre tienen que ser todos los tiempos buenos, ¿no? Y gracias a Dios por los buenos. Pero bueno, cuando vienen los malos, la vida es una mezcla de dolor y placer, victorias y derrotas, éxitos y fracasos. Y a veces cuando es victoria, cuando hay placer, cuando hay todo lo bueno, es hermoso. Pero bueno, cuando vienen las derrotas, los fracasos, cuando vienen problemas. Y la verdad es que para llegar a la cima de la montaña, primero tenemos que pasar por el valle. Para estar arriba, dice que David murió lleno de fama, de riquezas y de días, ¿no? Y disfrutó la vida a pesar de todos los problemas que nosotros podamos llegar a tener. Y de eso se trata, de disfrutar el ser hijo e hija del Señor. Ser un siervo, una sierva de Dios. Ser un salvado, redimido por Jesús para su gloria. Y aún en nuestros valles más oscuros, como decía el salmista, nuestros días más oscuros, Dios está presente. Pareciera que no, el enemigo nos quiere hacer creer que no. ¿Cómo manejo los valles oscuros de la vida? Ahí está la clave, ¿no? Cuando estamos en el valle y muchas veces tomamos decisiones en el valle, y no hay que tomar las decisiones en el valle, sino cuando estamos en la cima, ¿no?, de la montaña, en la victoria. Es impresionante porque Dios nos tiene que dar la fortaleza, la ayuda, la bendición para manejar los valles oscuros de la vida. Cada vez que atravesemos un valle difícil, tenemos que recordar, primero, los valles son inevitables. Porque estamos en este mundo, todavía el mundo está sobre maldición, el príncipe de la potestad del aire anda suelto, y hay cosas que no entendemos. Si ya Jesús lo venció en la cruz, ¿por qué sigue suelto? Bueno, hay un propósito de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que quiere que se cumplan sus propósitos, que gente sea salva, que se haga su voluntad. Y bueno, esos valles van a suceder. Y tal vez estás en medio de uno de esos valles. Estamos en uno de esos valles. A lo mejor acabas de salir, ya pasó, pero no quiere decir que nunca más, ¿no? Puede venir situaciones a nuestra vida. Esto sucede a lo largo de la vida, siempre, una y otra vez. Y Jesús fue realista, ¿no? En Juan 16:33, les he dicho todo lo anterior, lea después Juan 16 completo, para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. La Reina Valera dice, en el mundo tendrán aflicción, ¿no? Esta versión lo amplía un poquito para entenderlo más. En el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, decirle que está a tu lado, anímate. Anímense porque yo he vencido, dice el Señor. Yo he vencido al mundo. El problema no es si va a suceder, porque va a suceder, sino cuando va a venir las dificultades, las desilusiones, los desalientos en la vida. No nos sorprendamos, sino pensemos quiénes somos y quién es Dios. Los valles son impredecibles porque de repente a usted le ha pasado, a mí nos pasa y a la gente le pasa en un minuto, en un segundo, te puede cambiar la vida, ¿no? No podemos planearlos, siempre son inesperados, vienen en el peor momento muchas veces.
cuando no tenemos tiempo ni recursos y estamos desprevenidos. ¿Se ha fijado que un día bueno se puede convertir en un día malo? Nos pasa. El tema es que cuando pasa, nos bajoneamos, nos entristecemos, nos deprimimos, porque una llamada, un mensaje, un WhatsApp, un chequeo médico, un accidente, lo que le pasó el otro día a Mario, ¿no es cierto? Sin lo más bien, bueno, a mí a los 42 años no sentía nada y pum, tuve un ACV también. Y Dios me libró, Dios me ayudó. En Jeremías 17:7 dice: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados a la orilla del río, con raíces que se hunden en el agua, se arraigan. En esos árboles no le afecta el calor. Si lo parafraseamos, diríamos, no les afectan las pruebas, las luchas, pero somos humanos, tenemos debilidades y nos afectan, ¿verdad? Pero la confianza hace que no nos afecte demasiado y nos ayuda a salir. Serán como, dice, esos árboles, ¿no? Que no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes, nunca dejan de producir fruto. ¿Cuántos cristianos hoy hay que están apartados, que han dejado de dar fruto, que han alejado su corazón? El corazón humano es lo más engañoso que hay, extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. Yo no puedo ver el corazón de ustedes no pueden ver mi corazón, no puedes ver ni el corazón de tu esposa ni de tus hijos, pero Dios sí puede verlos. Dice, pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa. Recordemos eso. Según lo merecen sus acciones. O sea, que todo lo que sembramos, cosechamos, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, el Señor lo ve. Y por eso muchas veces me lo digo a mí mismo, lo repito con ustedes como guía espiritual de sus vidas, hermanos queridos. Por ahí cometemos errores, cometemos pecados y nos arrepentimos y Dios nos perdona. Pero las consecuencias se sufren. Entonces nos conviene errar menos, pecar menos, tratar de siempre esforzarnos y Dios nos va a ayudar a superar cualquier adicción, cualquier problema, cualquier cosa que pueda haber en nuestra vida. Podemos ir perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es perfeccionar la santidad? Cada día apartándonos un poquito más del mal, ayudándonos a ser libres. Nadie es inmune, nadie está libre de problemas. La gente buena y la gente mala le suceden las mismas cosas. Porque uno dice, ¿por qué? Mira este pecador, cómo hacen y por ahí le van las cosas bien y bueno, y después no también, obviamente. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre hace, eso también segará, ¿no es cierto? Pero a veces nos comparamos. Pero Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Les suceden las mismas cosas a un inconverso que a un cristiano, pero hay una diferencia. Pensemos siempre, no estamos en el cielo todavía, estamos aquí en la tierra y en el mundo hay aflicción, en la tierra hay problemas. En Mateo capítulo 5, versículo 45,
el Señor dice, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en los cielos. ¿De qué manera? Confiando, creyendo, luchando, siguiendo adelante. Pues Él da la luz de su sol, tanto a malos como a buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Pero hay diferencia entre el que ama a Dios y el que no ama a Dios. Hay diferencia entre el que sirve a Dios y no le sirve. Usted lo va a ver, lo va a experimentar. Y tenemos que entender que los valles son temporales. Hay una ayuda que viene de lo alto. Tienen fin, no durarán siempre, no son permanentes. Rechácelo, ore, porque al que se humilla, Dios lo va a bendecir. Por eso dice, si mi pueblo se humillare, busca mi rostro, se convierte de su malo camino, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré las emociones, sanaré el cuerpo, sanaré la economía, sanaré. Uno atraviesa una situación y circunstancias que tiene un término. Usted confíe, usted crea. Cuando pasamos por una enfermedad, nosotros con Hilda estamos esperando, ¿no es cierto?, que ese valle va a pasar de la enfermedad que está atravesando ella, esos mareos, ¿no es cierto?, que necesita un apoyo. Y hemos visto la mano de Dios desde que empezó hasta ahora. Hemos visto la mano del Señor, cómo ha estado ayudándonos, bendiciéndonos. Es como un túnel que tiene un principio, ¿no?, el valle, y tiene un fin. Salís del túnel y puedes ver la luz, aleluya. Podemos ver la luz, hay una salida, hay una puerta, hay una promesa, hay una palabra. Dios nos ha dado palabra a nosotros y Dios te ha dado palabras también. Confía, cree, no te desanimes. A veces cuando pasa el tiempo, ¿no es cierto?, nos ponemos impacientes y cantamos el Salmo 40, Dios mío, no te tardes. Pero los tiempos son de Dios. Él está trabajando con nosotros. Dice 1 Pedro 1:6, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas, pero por un tiempo breve. Por un tiempo breve. Aunque vivamos 80, 90 años aquí con problemas, con dificultades, con necesidades, viviremos miles de millones de años. La eternidad, toda la eternidad, sin problema. Aleluya. Qué maravilloso, ¿no? Porque el que tiene esta esperanza, dice, se purifica a sí mismo. ¿Para qué? Para disfrutar de toda esa eternidad. Los valles tienen un propósito, querido. Y nos toca entender, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se acuerdan cuando Saulo lo tiró, esa luz maravillosa, gloriosa, que fue Jesús? Bueno, quedó ciego, Dios le dio instrucciones, tuvo un propósito y pasó a ser de Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, a ser el gran siervo del Señor, el apóstol Pablo. Y Dios fue trabajando en él, ¿no? Ahí, muchas veces cuando pasamos por esos valles, uno de los propósitos es que Dios prueba nuestra fe. A ver cómo andamos. ¿Cuánta gente dice, yo tengo mucha fe en Dios? Y ante la pequeña cosita, ya la fe no. ¿Dónde está esa mucha fe que tenés en Dios? Lo avasallan los problemas, las pruebas, las dificultades. No es entonces en la montaña donde esa fe, ¿no es cierto?, se edifica, sino en el valle para poder lograr estar en la montaña de la vida. Y cuando esto pasa, cuando estamos en el valle, o nos alejamos de Dios o doblamos las rodillas o nos acercamos a Dios. Cuando esto pasa, doblamos las rodillas y la fe se fortalece. La fe crece, la fe mueve la mano de Dios. La fe hace lo que es imposible porque es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Dios está formando nuestra vida, nuestro carácter. Si vamos a pasar toda una eternidad sin problema, este es el tiempo de prueba, de formación nuestra. El Señor quiere cambiarnos, quiere que maduremos. Decirle que está el Señor quiere cambiarte, quiere que madures. Oh, pero yo ya soy maduro, tengo 30, 40, 50, 60, más, menos. Ya soy maduro, pero madurar en el carácter. ¿Cuánta gente ha fracasado porque no es maduro en Cristo, porque no tiene el carácter de Cristo? Cae, es derrotado, se entrega al problema. Dios está formando entonces nuestro carácter, quiere cambiarnos, quiere que maduremos. Entonces, con la ayuda de Él, ¿qué hacemos? Cuando estamos viviendo, doblamos las rodillas, clamamos a Dios, nos acercamos más a Dios. Y aunque no veamos lo inmediato, porque eso nos pasa, oramos, Señor, ¿para cuándo? ¿Estás ahí? ¿Sabe cuántas veces le he dicho al Señor, Señor, acordate que estoy acá? Que no nos ganen la impaciencia, ¿no? Rehusá a desanimarte. Decir, sé que aunque esté viviendo esta circunstancia, Dios está conmigo. Me rehúso a desanimarme. Por eso cuando dice proverbio en la lengua tenemos el poder de la vida. Confesar las promesas de Dios. Decirle a la enfermedad, decirle al problema, a la montaña. ¿Vieron cuando dice ahí en Marcos 11? Si tienes fe, dice, ora con fe, creyendo, y dirás a este monte, le dirás a este monte, a ese problema, a esa enfermedad, a esa necesidad, quítate de mi vida, plántate en el mar, porque todo lo que pides orando, creyendo, lo recibirás. Pero a veces puede pasar días, meses, hasta años. Tenemos muchos ejemplos en la Escritura de gente que le tocó esperar años desde que Dios le dio la promesa hasta que se cumplió, desde que fueron ungidos hasta que recibieron. David mismo, desde que fue ungido hasta que fue rey, pasaron años. Bueno, que el Señor nos ayude. Nos rehusamos a desanimarnos. No temeré mal alguno, decía el salmista. No temeré mal alguno. No desesperar, no sentir pánico, sino atravesarlo. En el nombre de Jesús, voy tomado de su mano, voy tomado de la mano del Señor, voy a atravesar este valle. El desánimo es siempre una elección. ¿Decido y me entrego al problema o no? Confío en Dios y aunque no lo sienta, porque engañoso es el corazón, no, aunque no lo sienta, ¿por qué? Porque es real, porque lo estoy viviendo, porque si es una enfermedad me duele, porque si es un problema económico me está faltando, si es, no sé, algo en la pareja, emocional, con los hijos, estoy teniendo el problema, pero el Señor dice, atravesalo. Que el Señor nos ayude, que las cosas no sean negativas, sino con fe, con confianza. Que veamos a Cristo en el problema y las cosas positivas. En esto pensad, dice Filipenses 4, en lo bueno, lo puro, lo amable, lo que es buen nombre, las virtudes, lo que es digno de alabanza, lo que aprendiste, recibiste. Esto hacé y el Dios de paz estará con vosotros. Enfoquémonos no en las circunstancias, sino en el Salvador. Aleluya. Dice el Espíritu Santo a la iglesia de Colosas, capítulo 1, verso 11, también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia, constantes, ¿no? Para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría. Dios no quiere amargura, tristeza, dolor. Quiere que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Isaías 12 dice, sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación.
Entonces recordá que Dios está contigo. David lo declara, Dios está siempre conmigo. En Isaías capítulo 43, versículo 2 dice, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Qué lindo saber que Dios no está en el cielo mirando y esperando que lo logres. No está mirando y esperando que lo logres, sino Él está con nosotros. Él está en nosotros. Él nos toma de la mano, nos dice, no temas, yo te ayudo. Toma la mano del Señor y Él te dice, y yo te voy a guiar en este valle de dificultad. Yo confío en la protección y en la dirección de Dios, decía el salmista, y que cada uno de nosotros podamos decirlo, porque Él decía, la vara y el callado de Dios te protegerán. El callado en la punta tenía como una U, así para que el pastor agarraba el callado de la parte de abajo y con la parte de la U agarraba a la oveja, la enganchaba de la cabeza y la sacaba y la libraba de caer del precipicio, la acercaba hacia así. Ese era el trabajo del callado del pastor, no solo para escalar montañas, lugares escarpados de piedra, sino para ayudar a las ovejas. Tu vara y tu callado me protegerán. El buen pastor pelea por nosotros. Usará el Señor para atraerte hacia Él, el callado, ¿no? Para acercarte a Él, para levantarte si has caído. Porque si una ovejita caía, una perni quebrada, con el callado la enganchaba y la llevaba en sus hombros, la tomaba en sus brazos. Para levantar al caído, guiarlo, el Señor está con nosotros. Aunque ande en valle de sombra, menciona el texto, ¿no? En valle de sombra. Bueno, las sombras siempre son más grandes que la realidad, ¿no? Uno ve una sombra así y resulta que era uno que pasaba por ahí. Las sombras son para que nosotros pensemos, ¿no? Que a veces ese problema no es tan grande, ese gigante no es tan grande, sino que el temor que nos invade, eso sí se hace grande si no lo solucionamos, si no lo entregamos al Señor. La Biblia dice, el temor trae en sí castigo. Lo que uno teme, eso le viene. Por eso, cuando vengan temores a tu vida en circunstancias, deséchalo y decir, mi corazón se va a llenar del temor de Dios. ¿Qué significa eso? Reconocer que Él puede, reconocer que Él está, reconocer que Él no me va a dejar ni me va a desamparar, Él me va a ayudar. Las sombras no pueden hacerte daño. ¿Alguna vez te atropelló una sombra? Nunca, ¿verdad? Porque las sombras no pueden atropellar. La sombra de un camión no puede atropellarnos. El camión sí puede atropellarnos. Entonces, si nosotros le damos lugar al temor, el camión nos va a atropellar. El problema nos va a avasallar, nos va a atropellar, pero la sombra no. Que el Señor nos ayude. Las sombras son imágenes y sustancias. Pensá en eso. Jesús venció este problema. Si una enfermedad, ciertamente Él llevó mis enfermedades, sufrí mis dolores, por las llagas de Jesús he sido sanado. Si es un problema económico, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. Si es emocional, el Señor ha llevado cada una de nuestras necesidades. Y así, cada situación, ponele el antídoto. La palabra de Dios es la que va a rechazar, va a alejar de nosotros. Porque si miramos al mundo, vamos a seguir teniendo aflicción. Si nos miramos a nosotros mismos, por ahí nos vamos a deprimir, porque vamos a pensar, ¿qué puedo hacer? Si esto lo quise solucionar y no puedo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer siempre? Mirar a Cristo.
Si miramos a Cristo, si miramos al Señor, sus promesas, vamos a descansar y vamos a tener la victoria sobre nuestras vidas. Queridos, ¿cuántas veces nos entristecemos, nos amargamos, lloramos? Bueno, si hay que llorar, lloremos. Si hay que reír, riamos. Pero que nuestra fe esté intacta, nuestra confianza esté intacta, nuestra perseverancia. Dice, ¿está alguno afligido? Haga oración, dice Santiago. Entonces, cuando viene la aflicción por esta situación que vino a la vida, recuerde, son inevitables, van a venir. Somos seres imperfectos, estamos en un mundo bajo maldición. Entonces van a venir, pero ¿qué hacemos? Nosotros tenemos a Jesús. Nosotros tenemos palabra de Dios, que esa palabra es creadora y es poderosa. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará y se va a cumplir. Entonces, ¿qué hacemos? Nos humillamos y a los que se humillan delante del Señor, Dios los exalta, Dios los levanta, Dios los saca adelante. Hay promesas gloriosas del poder de Dios actuando en nuestras vidas, sacándonos y librándonos del mal. Por eso en el Padre Nuestro Jesús se incluyó. Líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Tú tienes el control, tú tienes el dominio. Y yo y vos, nosotros somos herederos, somos hijos del Señor. Y el Señor dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero no termina allí, oh, gloria a Dios, no me va a afectar nada. No, dice, pero los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay que ser gente del Espíritu. Tenemos que, lo que más alimentemos, eso va a prevalecer. Entonces tenemos que buscar más lo espiritual, lo eterno. Porque, claro, somos carne, somos humanos, estamos con los pies sobre la tierra y siempre estamos ahí mirando todo lo temporal, todo lo que nos está pasando, pero miremos lo eterno, miremos las promesas de Dios, miremos a Dios, busquemos al Señor y el Señor nos levantará. Por eso el Señor dice claramente aquí, el versículo 4, cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Aleluya. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Ponga su mano sobre el corazón, los músicos están pasando. Decirle, Señor, dame esta convicción en mi corazón, en mi mente. Está escrito que escribirás tu palabra en nuestras mentes y corazones para no olvidarnos. Señor, permite que en medio de los valles, de los problemas, de las dificultades, no, Señor, nos debilitemos, no dudemos, no seamos derrotados, no seamos fracasados. Señor, que los problemas no nos pisen a nosotros, sino nosotros pisar a los problemas. Porque estamos parados sobre la roca, que es Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Aleluya.